Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. A lo largo del proceso de paz entre el grupo terrorista de las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, han sido muchas más las concesiones que ha entregado el mandatario que la buena voluntad que ha demostrado esta agrupación para alcanzar la paz. Durante 2 años y medio de diálogos, los cabecillas de las FARC han dejado claro que no pagarán ni un solo día de cárcel por sus múltiples crímenes, tampoco han pedido públicamente perdón a sus víctimas y mucho menos aceptan una justicia transicional. Ante estas negativas, muchos se preguntan hoy en el continente, ¿cuál es el verdadero costo de lograr la paz que anhelan millones de colombianos? Durante más de 50 años, Colombia ha vivido teñida de dolor. Durante más de 50 años, madres han visto cómo sus hijos son reclutados a la fuerza cuando tan solo comenzaban a vivir. Durante más de 50 años, miles de campesinos han tenido que dejar sus tierras en manos de criminales armados. Durante más de medio siglo, niños han perdido sus extremidades al pisar una mina antipersonal. Todas estas imágenes son crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC, pero que sus cabecillas se niegan a aceptar y mucho menos a pagar. Mucho más importante que ir tras las rejas es lograr la paz para Colombia. A lo largo del proceso de paz, los cabecillas de las FARC que hablan de paz en La Habana han ofendido una y otra vez a las víctimas, que ha dejado su accionar criminal. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás. No solo se niegan a pagar prisión, tampoco piden perdón. Además, de forma cínica, han dicho que ellos son las víctimas. Antes que ser victimarios, nosotros somos víctimas de este proceso. Del otro lado de la balanza, el gobierno ha enfocado sus políticas en impulsar un proceso para lograr una paz que aún no está claro cuánto le va a costar a los colombianos. Y es que los cabecillas de las FARC se niegan a reconocer cualquier tipo de responsabilidad por sus atrocidades y se empeñan en conseguir total impunidad. Ni siquiera aceptan una justicia transicional impulsada por el gobierno que les daría amplios beneficios jurídicos tras un eventual acuerdo de paz. En Colombia no se puede hablar de justicia transicional, porque aquí no hay una transición de una dictadura a una democracia. Nosotros decimos que tenemos que buscar unas fórmulas jurídicas que nos permitan quitar la maleza jurídica que los enemigos de la paz han sembrado. El desminado ha sido de los pocos temas que ha atendido las FARC, pero llama la atención que lo aceptaron precisamente 3 días antes de que Santos anunciara que a quienes participaran en la comisión del desminado se les levantaría órdenes de captura. ¿Para qué? Para brindar la información requerida y acompañar el proceso de desminado que hará el batallón de ingenieros de desminado humanitario de nuestro ejército. Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho un compromiso público donde la agrupación criminal se comprometa a no sembrar más minas antipersonal. Por ahora, mientras el proceso continúa tras 2 años y medio de conversaciones y sin saber cuánto más durará, habrá que esperar cuánta justicia será sacrificada para cumplir el anhelo de paz de millones de colombianos. Continuamos en el programa La Noche. Señor Antanas Mockus es candidato presidencial. Seguimos pues analizando la forma o la dinámica o la lógica que están teniendo estas conversaciones entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC. Dentro de esa lógica, señor Antanas Mockus, ¿usted cree que se está premiando a las FARC cada vez que tiene un gesto o un mínimo gesto de paz? ¿Esa es la lógica que se está dando entre cada una de las partes? Y se lo pregunto pues por el último anuncio que hizo el presidente Juan Manuel Santos al hablar en las últimas horas de un cese de bombardeos durante 1 mes a los campamentos de las FARC. Bueno, este es un proceso muy delicado, es la construcción de un acuerdo donde cada uno va cediendo parte de lo que tiene para negociar. Entonces es explicable que cada parte intente amarrarle mucho las manos al otro y amarrarse lo mínimo sus propias manos. Entonces en el acuerdo de las 6 páginas iniciales ya había
puntos en que había gol del gobierno y puntos donde había gol de las FARC. Utilizando la palabra gol como una concesión como un poco desproporcionada, o sea, en algún sitio aceptan un foro, que sea un foro contra una regla general. Entonces, evidentemente la aspiración a que no se vuelvan a poner minas es válida, pero lo interesante es que si ellos están tan tacaños, digamos, usando la palabra con prudencia, con sus concesiones, yo creo que se están tomando el proceso en serio. ¿Y por qué? Porque es una prueba, es decir, si fueran como a tomarnos del pelo, si fueran a engañar la sociedad, pues entregarían mucho más fácilmente, harían concesiones. O sea, esas concesiones no cumplirlas genera un costo político enorme. La sociedad colombiana pues se va a cansar. Si no se concretan esas promesas, va a haber un movimiento grande de escepticismo y de repudio, rechazo. Digamos, las emociones son muy curiosas. El ser humano aguanta como por un rato. Y eso pasó antes de la marcha esa del 2 de febrero, la que ha sido la más grande marcha que ha tenido Colombia. O sea, ahí en diciembre, ¿se acuerdan que hubo helicópteros? El niño que se había perdido, bueno, nos manipularon. Sí, la marcha contra las FARC. Sí, el preámbulo de esa marcha fue una serie de errores de las FARC, una serie, o sea, pasamos las Navidades mirando angustiado la televisión, viendo si el helicóptero llegaba o no, traía o no a la persona. Entonces Colombia se pronunció y dijo, no jueguen con nuestras emociones. O sea, de algún modo, entre más emociones se canalicen, más hay riesgo de una reacción de la sociedad colombiana repudiando. Entonces, ahora, digamos, es muy distinto decir no sembraré más minas, es un compromiso al infinito, digamos, para los próximos 10 o 15 o 20 años. O sea, cada vez que, supongamos que pongan nuevas minas, pues cada vez que se ponga eso, se sacará en cara el acuerdo. Entonces, por eso, digamos, hay una especie como de partir con un cuchillo una porción chiquitica de lo que se va a conceder y tenga y deme. Y ese tenga y deme, pues empieza como a generar confianza. Todo acuerdo necesita como un marco general de buena voluntad. O sea, un acuerdo demasiado regañadientes o un acuerdo puramente impuesto por la fuerza no es muy estable. Pues siempre en Colombia ha habido el sueño ese de acorralar militarmente a las FARC y luego ahí cuando estén ahogadas en la esquina, cuando no tengan para dónde coger, ahí firmamos un acuerdo. Este acuerdo que se está haciendo respeta, gústenos o no, más a las FARC. Ex senador Juan Lozano, planteaba el doctor Mockus que pues, le conviene al proceso de paz de alguna forma que las FARC sean tacañas, dice él, medidas en esas concesiones, en esos gestos de paz. ¿Usted cree que sí le conviene al proceso de paz que las FARC sean tan medidas en esos gestos que están entregando dentro de estas conversaciones? Yo creo que el profesor Mockus tiene toda la razón en que lo más fácil siempre es prometer todo y conceder todo, y eso puede conducir mucho más rápido a una decepción y a una frustración si no hay una voluntad real de cumplir. Yo creo que esa es una aproximación que, mirando lo que ha sido la historia de los procesos, tiene mucho asidero. Ha habido momentos pasados en la historia de Colombia con otros grupos y con otras manifestaciones criminales. Mire usted, los carteles ofrecieron que entregaban sus fortunas, que dejaban el narcotráfico, ofrecieron todo y no cumplieron nada, y habían ofrecido todo. A mí me preocupa, y todo este conjunto de nuevos desarrollos se inscriben en esa preocupación, es que creo que en La Habana están tocando el punto fundamental para que el proceso sea viable y sostenible ante los colombianos y ante el mundo, que es la posibilidad de asumir la responsabilidad penal de los crímenes de lesa humanidad. El proceso ha tenido unos desarrollos importantes, el proceso ha tenido unos acuerdos, el proceso ha tenido unas manifestaciones de voluntad, pero este proceso en un mundo globalizado pasa por una condición, se la dijo la fiscal de la Corte Penal Internacional a Colombia: no es posible hoy que ninguna nación del mundo perdone los crímenes de lesa humanidad, entendiendo por perdón que sus responsables van a salir orondos sin asumir
la consecuencia en materia de la legislación penal. Y las FARC dijeron la semana pasada, Iván Márquez, y lo repitieron varios de los miembros de la delegación de La Habana, que ellos no pagan ni un solo día de cárcel. Entonces pareciera que el gobierno estuviera llenando de muestras de buena voluntad a las FARC para decirles, miren, nosotros vamos a cumplir, nosotros estamos dispuestos incluso a no bombardear y vamos a desminar con ustedes. Pero todo eso se va a concentrar en el momento de la verdad cuando se llegue a este punto en el que ellos tienen unas responsabilidades y no es posible sustraerse del cumplimiento de las mismas. Entonces, yo lo interpreto en función de un conjunto de variables que tienen que administrar para llegar a ese punto. ¿Cómo van a cumplir sus penas? Ya Colombia puede decidir si son colonias agrícolas, las condiciones de reclusión, el tipo de actividades que se toleran, pero asumir las responsabilidades por crímenes de lesa humanidad es algo que no es renunciable ni por el gobierno ni por las FARC. Señor Álvaro Jiménez, coordinador de la campaña colombiana contra minas, hay un punto también dentro de este acuerdo y es el que tiene que ver con la forma como se va a realizar ese desminado. Según el conocimiento que usted tiene, Álvaro, ¿usted cree que es factible, o sea, celebrando, como usted lo ha dicho, reconociendo ese gesto que han tenido las FARC al llegar a un acuerdo con el gobierno en lo referente a un desminado humanitario? ¿Usted cree que es posible hacer ese desminado sin que las FARC, por ejemplo, o los máximos cabecillas de las FARC den órdenes directas a los milicianos, a los guerrilleros que están en esas zonas, para que no vayan a atentar contra la vida de esos soldados, por ejemplo, del batallón de desminado, que diariamente cumplen misiones de quitar estas minas quiebrapatas? Juan indicaba un elemento que yo reduciría a una frase y es que hay que construir un clima de paz. Esto que usted está planteando da cuenta de la necesidad de que obviamente dentro del acuerdo las FARC cumplan con unas orientaciones, como está dicho, y el batallón de desminado desarrollará otras. ¿Cuáles son las del batallón de desminado? Limpiar el territorio. ¿Cuáles son las de las FARC? Unos hombres de civil van a estar presentes en los lugares donde está el batallón de desminado, donde previamente ha habido unos acuerdos, y esos hombres de civil van a estar proveyendo de información. Indiscutiblemente, para poder estar allí de civil, tienen que haber recibido unas órdenes previas de parte de sus mandos. Entendamos esto como un proceso. La primera etapa es el acuerdo de definición de sitios. El segundo son los procedimientos. ¿Quiénes son los hombres a los que habrá que suspenderles las órdenes de captura para que puedan brindar esta información y acompañar el proceso que va a desarrollar las Fuerzas Armadas? Y esto es muy importante reiterarlo. Quien va a hacer la labor de despeje van a ser miembros de las Fuerzas Armadas que hoy forman parte del batallón de desminado. Y para garantizar la calidad técnica, para garantizar la eficiencia del trabajo, vamos a tener el acompañamiento de Ayuda Popular Noruega, que es una organización que cumple con todos los estándares internacionales y que está haciendo ese trabajo en 26 países. De manera que yo creo que eso se puede lograr. Una última pregunta, porque se me acaba el tiempo. ¿Cuándo comenzarían esas actividades de desminado? ¿Eso está programado ya? ¿Ha tenido usted alguna comunicación? Porque, pues lo repito, esa carta que leyó Jody Williams y esa carta que también llegó a manos de las FARC y del jefe de la comisión negociadora del gobierno, pues fue prácticamente trabajada por ustedes. Era un propósito que ustedes estaban planteando que era necesario perseguir dentro de este proceso. La expresión de voluntad política está en el acuerdo y están en la etapa de trabajo inicial. Está el gobierno nacional a través del programa o de la Dirección de Acción Integral contra Minas desarrollando todas las actividades preparatorias y en su momento seguramente vamos a conocer la identificación clara de los lugares donde se va a trabajar y aspiramos que esto sea un proceso de pocos meses, pero que se haga con toda la eficiencia técnica y con todo el criterio humanitario que es necesario contemplar. Álvaro, pues estaremos siguiendo paso a paso toda la información y por supuesto todo el trabajo que usted haga en ese desminado humanitario que es una necesidad, prácticamente un clamor de la sociedad colombiana para humanizar esta guerra que ha vivido nuestro país en los últimos 50 años. Le agradezco a Álvaro Jiménez que nos haya acompañado, coordinador de la campaña colombiana contra las minas, por haber estado con nosotros. Gracias, Jefferson, a ti y a la audiencia. Nosotros vamos a una segunda pausa comerciales y ya regresamos en la tercera parte al bloque final de este programa La Noche.
Ya regresamos con La Noche.